Hola, buenos días. Los saludo en nombre del Señor Yeshua. Estamos a 2 de junio 2026 según calendario greco-romano. Y le explico, todos los días martes y viernes lo que estamos viendo fundamentalmente son doctrinas de la casa y lo que analizamos en la palabra de Dios, y lo que vemos es la carta a los romanos. Lo que estamos analizando no es, digamos así, versículo por versículo de la carta, sino que lo que estamos viendo es lo que los hombres le agregaron o le quitaron a la palabra de Dios. Los traductores, llámese cristianos, ellos le agregaron a la palabra de Dios algo, le fueron agregando cosas y le fueron quitando. Palabras como, por ejemplo, cristiano. Usted sabía que la palabra cristiano no aparece en la palabra de Dios, pero sí aparece en las Biblias cristianas. Toda Biblia cristiana tiene esta palabra cristiano, llámese, o valga la redundancia, tanto en Hechos como aparece 2 veces, y lo otro creo que en 2 de Pedro, que son las veces que aparece esta palabra en las Biblias cristianas. Pero en la palabra de Dios no aparece, fue agregada, ¿entiende? Las veces que aparece, por ejemplo, en el capítulo 11 de Hechos, la palabra correcta ahí no es cristiano, sino que la palabra correcta fundamentalmente es, déjeme acordarme, son estos mesiánicos. Esa es la palabra que está ahí, mesiánico, no cristiano. Dice que por primera vez se le llamó a los discípulos mesiánicos. ¿Por qué? Porque antes de Yeshua existía ya un grupo que estaba esperando al Mesías. Se llamaban los mesiánicos. Estaban en Israel y ellos supuestamente esperaban al Mesías, pero este grupo mesiánico no sirvió, aun cuando conocieron a Yeshua, no les sirvió, no estaban ni ahí con él, porque ellos también esperaban otro Mesías, no el Mesías que era Yeshua, ¿ya? Y este grupo mesiánico estaba en el tiempo en que Yeshua estaba en la tierra, y es muy posible que eran de antes, no lo sabría decir con exactitud, ¿ya? Pero ese era el grupo, y por eso le llamaron a los discípulos mesiánicos, no cristianos. Le pusieron el nombre cristiano. Y también cuando Pablo habla con Agripa, Agripa no le dice por poco me haces ser cristiano como tú. Agripa le dice por poco me haces ser un siervo de tu Mesías como tú. La palabra que Agripa utiliza es Mesías, no cristiano, ¿ya? Y en 2 de Pedro, que me parece que ahí aparece la otra palabra, tampoco la palabra cristiano está ahí. Bueno, más adelante en un video vamos a ir un poco explicándolo más detalladamente, pero ahí es otra palabra que aparece ahí, ¿entiende? Que no tiene nada que ver con cristiano. Pero las Biblias cristianas sí las mencionan. Entonces, la Reina Valera y todas las Biblias cristianas en el Nuevo Testamento ponen esa palabra ahí. ¿Por qué? Porque quieren que usted crea que el cristianismo sirve a Dios, que comenzó con los discípulos y que sirve a Dios, y eso es mentira, ¿ya? Como también hay otras palabras que fueron agregando, por ejemplo, el Hijo de Dios. Esa palabra, la preposición de, la pusieron en el cristianismo para mostrar que Yeshua no era Dios, y de hecho la semana pasada vimos un pasaje en, creo que fue Timoteo, si es que no me equivoco, donde dice, pero vamos a verlo, no, menos mal, gracias a Dios, gracias Señor. En Efesios capítulo 1, versículo 17, dice,
para que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Mesías, ya, a mí no me gusta decir el nombre que sale ahí, porque es una mofa, es una burla hacia nuestro Señor Yeshua. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Padre de gloria. ¿Qué dice ahí? Para que el Dios, que está diciendo que Yeshua no es Dios. Si usted lo puede ver, mire, se lo voy a mostrar para que vea que no le estoy mintiendo. Este es Reina Valera, 1960, capítulo 1 de Efesios, si usted lo puede buscar en su propia Biblia, versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor, que le está diciendo que Yeshua, el Mesías, no es Dios, sino que Dios es el Padre. Y Yeshua no es Dios. Eso es lo que le está diciendo el pasaje. Y eso es lo que le dicen, eso es lo que le dice la Biblia cristiana, que Yeshua no es Dios. Ellos le dicen, no, si crean Yeshua, crean, o mejor dicho, como ellos le llaman Jesús, crean Jesús, que Jesús acá. Pero a través de la propia palabra, a través de sus propias traducciones, lo niegan. Lo que Pedro dice, mire, en propias Biblias cristianas, en segunda de Pedro, déjeme salir de acá, en segunda de Pedro, por acá está Pedro, capítulo 2, voy a leer del versículo 1 en adelante, dice, porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, habla de herejías, que es un término católico, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Dice, y aún negarán ¿a quién? Al Señor. ¿Y quién es el Señor? Yeshua, el Mesías, es el Señor. Pero, ¿qué significa esta palabra Adón, Señor? En el Antiguo Testamento, Moshe o Moisés, como usted lo conoce, le dice a Elohé o a el Elohim o el Dios, como aparece en la Reina Valera. Él le dice, Señor, Elohé de Israel, si tú no vas con nosotros, nosotros no iremos. El término Señor y Elohé le pertenecen a Yeshua, el Mesías. Estos dos términos le pertenecen a él. El Padre no usa el término Elohé, no lo usa. Y nunca en la palabra de Dios ustedes van a tener esta relación Elohé con el Padre. El Elohé es Yeshua, el Mesías, ¿ya? Y el Elohé era el que estaba conversando con Moshe en el monte o la montaña Sinaí, donde le muestra todo lo que él tenía que hacer. Y en un momento nuestro Señor Yeshua le dice que tiene que ir, le dice, levántate y vete con el pueblo hacia la tierra que les prometí. Pero yo no iré en medio de vosotros. Eso le dice. Y Moshe le dice, si tú, Señor, Elohé de Israel, no vas con nosotros, no iremos. Moshe utiliza el término Señor. ¿A quién? Para el Elohé. ¿Y quién era el Elohé? Yeshua, el Mesías. Por eso la importancia de lo que está diciendo también aquí Pedro. Aún negarán ¿a quién? Al Señor. ¿Quién es el Señor? Yeshua el Mesías. ¿Y quién es Yeshua el Mesías? El Elohé de Israel. O sea, Él es el Dios de Israel. ¿Entienden? Pero ¿qué le dice la Reina Valera? Que Yeshua no es Dios. Eso es lo que nosotros estamos analizando para que usted vaya viendo. Palabras que fueron agregándola, que no son errores.
Usted puede pensar que son a lo mejor un error que se cometió. No, no son errores. Esto fue realmente planificado para hacerlo así, para que fueron colocando palabras y quitando otras, para que la palabra de Dios, en un cierto sentido, dijera lo que ellos quieren que diga, ¿ya? Como la gente generalmente lee rápido, no lee con... Hoy en día la gran mayoría de las personas no tiene comprensión de lectura. De hecho, se han hecho hartos estudios, tanto en universidades como en colegios, y la gente hoy en día es audiovisual. ¿Qué significa? Todo lo entiende por audio y por lo que está viendo. Es por eso que dicen la televisión dijo, y si lo dice la televisión es verdad. Y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque todo es audiovisual. La gente cada vez lee menos. Y cuando lee no entiende lo que lee. Y aquí la palabra de Dios es lectura. Y cuando usted va leyendo no tiene esa comprensión de lo que está leyendo. Y hay palabras que usted dice, pero... Y sigue leyendo. ¿Por qué? Porque tampoco le interesa lo que sale ahí. ¿Ya? Y lo que enseña la palabra de Dios son varias cosas. El propio Pablo está explicando en la palabra de Dios que se iba a adulterar la palabra de Dios, se iba a mezclar la palabra de Dios. Por lo tanto hay que tener cuidado con lo que está haciendo el hombre, ¿ya? Y eso es lo que estamos fundamentalmente analizando, ¿ya? Lo que la palabra de Dios enseña. Y eso es el análisis que hacemos fundamentalmente con la carta de Romanos. ¿Ya? Y estamos en la actualidad en el capítulo 15 y en el versículo 16. Voy a leerlo. Voy a leer primero Reina Valera. ¿Ya? Capítulo 15, versículo 16 de la Reina Valera. Dice lo siguiente: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Ya? Aquí hay, en este solo versículo, muchísima información. Primero, ya lo vimos, el nombre no es el que está ahí. ¿Ya? El nombre es muy importante para nuestro Señor. Su nombre es importante, tanto así que dice que para Jehová, que Jehová es celoso de su nombre, ¿ya? Y eso, para que usted lo entienda, que Jehová es celoso de su nombre. Elohim celoso es. Por lo mismo, nosotros no tenemos que ponerle cualquier nombre. Si usted quiere llamarle Jesús a nuestro Señor Yeshua, está bien. Es la traducción latina de su nombre, ¿ya? Pero su nombre correcto es Yeshua. ¿Entiende? Ese es su nombre, Yeshua. Es como si a mí mi nombre, por ejemplo, es Patricio y me dijeran Patrick. En todos lados me dijeran Patrick. Es correcto, es la traducción al inglés de mi nombre, pero mi nombre es Patricio, no Patrick. ¿Entiende? Yo debiera pronunciar correctamente el nombre. Aun cuando a usted le han enseñado por muchos años el nombre de nuestro Señor, la traducción de su nombre, lo correcto debiera pronunciar el nombre como corresponde, porque su nombre es Yeshua, no Jesús, ¿ya? Jesús es la traducción de su nombre, pero no es la pronunciación correcta de su nombre. ¿Entiende? Por eso es importante eso, ¿ya? Vimos el nombre, vimos que la única o una de las únicas versiones cristianas que le pone este nombre Jesucristo es la Reina Valera, y ese es un nombre que realmente lo único que busca es burlarse de nuestro Señor, ¿ya? Le mostré por el propio, si usted lo puede leer en su propia Biblia, con cuidado, o sea, examinándola, se va a ver que tiene el nombre Jesús, no Jesús, no tiene la tilde ni la S al final, sino que Jesús, Cristo.
Y lo que significa es el rey olvidado. Eso es lo que significa ese nombre, ¿ya? Vimos también que Pablo es sacerdote, ¿ya? Vimos lo que es el sacerdocio, vimos fundamentalmente, o estamos viendo, mejor dicho, el servicio del sacerdote, porque Pablo dice, para servir como sacerdote. Si usted va al Antiguo Testamento, el sacerdote servía en el lugar santo, lugar santísimo, y también en el santuario, que era antes del lugar santo, ¿ya? El tabernáculo constaba del lugar santo y el lugar santísimo, que era la carpa de reunión, ¿ya? O no la carpa, sino que la tienda de reunión, ¿ya? Y ante eso estaba fundamentalmente, bueno, me da por decir esa palabra fundamentalmente, ¿ya? Antes de eso estaba el altar del holocausto, ¿ya? Y también ahí servían los sacerdotes, ¿ya? Aquí tenemos el servicio. Primero, el altar del incienso vimos que es las oraciones de los santos. Y este altar sirve para eso, para oraciones. Y tenía una, digámoslo así, la nomenclatura o cómo se hacía el incienso de la oración, no era como cualquier otro. Era algo especial. De hecho, hasta el día de hoy, en algunos no se sabe correctamente qué tipo de especie era la que se unía para hacer este incienso, ¿ya? Hay versiones que dicen una cosa, por ejemplo, la Reina Valera habla de la acacia, pero no está confirmado que sea acacia una de las especies del incienso aromático, ¿ya? Del incienso del altar del incienso. Y hay varias otras, digamos, especies que no está muy claro qué tipo de especie era. ¿Por qué? Porque Dios guardó esto solamente para sus sacerdotes, para que ellos hicieran la mezcla correcta para ofrecerla delante de este altar, y no que cualquier persona lo hiciera para ofrecer algo que Dios no lo había pedido a esa persona, ¿entiende? Ni era su servicio hacerlo. La oración también es un servicio, y que hoy en día la gente simplemente no tiene idea lo que es. Usted va a cualquier iglesia y no se sabe qué es lo que es orar. La gente ora, le ora a las personas para que le digan amén, para que le digan aleluya, para que le digan muchísimas cosas. Y le ora a las personas, no le ora a Dios. No tienen idea de lo que es la oración. Y vimos los componentes de la oración, ¿ya? Que son 4 componentes que tiene la oración. Dar gracias por lo que Dios ha hecho, pedir, digamos, misericordia de Dios, que Dios nos dé misericordia y compasión por las personas. Lo otro es la oración, orar, o la tefilá, que era simplemente conversar de Dios de la palabra de Dios, para que Dios nos fuera mostrando lo que está sucediendo, como por ejemplo cuando Dios habla con Noé. Dios le dice a Noé, mira lo que está sucediendo, lo que está pasando con el hombre, cómo el hombre se ha ido pervirtiendo. Y mira, por esa razón yo voy a hacer tal cosa. Eso es conversar con Dios. Dios le va mostrando fundamentalmente por qué Él va a hacer lo que va a hacer. Y eso es tefilá, conversar. ¿Y se conversa qué cosa? La palabra de Dios, ¿ya? Se va anunciando, se va conversando con Dios lo que Dios está mostrando y por qué Él va a hacer lo que va a hacer. También ahí hay otros temas que se van conversando dentro, donde usted puede ir recordando a personas, hermanos, espiritualmente, para que Dios los ayude, los dirija, como Pablo se acordaba, por ejemplo, de Timoteo, de Tito, de Filimón y de otros, a través de la oración. Y también a través de la oración se podía pedir que Dios abriera puertas para anunciar las buenas nuevas de Yeshua. Son cosas que se hacen dentro de la oración. La oración es un servicio, no es una cosa que se usa simplemente así por usarlo.
Y también vimos que ahí dentro de la oración están las peticiones. Peticiones por personas que a usted le van a pedir por diferentes cosas. Trabajo, tomar decisiones correctas, sanidad y otros temas en cuestión que pueden estar ahí. Tenemos petición, oración, pedir por misericordia y compasión y dar gracias. Esos son los componentes, los 4 componentes de la oración, que eran los 4 componentes también del incienso, ¿ya? Vimos también la mesa. La mesa que está en el Antiguo Testamento era una mesa donde se hacían los panes y donde se ponían los panes de la presencia. La Reina Valera, como la mayoría de las Biblias cristianas, le pone los panes de la proposición, y no tengo idea lo que es la proposición. ¿Qué proponían ahí? Y la gente lee y dice, no, mira, si son los panes de la proposición. Pero ni siquiera se preguntan qué significa eso. Y los panes ni siquiera significaban eso. Para que usted vaya viendo que aún en cosas tan, pareciera como tan sencilla, ellos igual metieron las manos. ¿Por qué? Porque ahí hay algo implícito, hay algo muy importante. Y los panes eran los panes de la presencia. Vimos también en la Biblia de la Universidad de Jerusalén, que ahí también dice los panes de la presencia. Y estos panes lo que representan es la palabra de Dios. Como Dios nos entrega su palabra para que nosotros comamos diariamente lo que Él quiere que nosotros sepamos. Tenemos la oración, la palabra de Dios, y también estaba la menorá o el candelero. La menorá, ¿por qué yo lo hablo por menorá? Porque era más femenino, porque la menorá representa a la comunidad, ¿ya? Es femenino. Y la menorá o candelero era donde se ponían las velas, las 7 velas que se encendían entre las 2 tardes y se apagaba al amanecer, ¿ya? Esas velas se encendían entre las 2 tardes y se apagaba al amanecer. Y entre las 2 tardes, cuando también nuestro Señor Yeshua fue crucificado. Y entre las 2 tardes dice que hubo oscuridad hasta el amanecer. ¿Ya? ¿Qué representan la luz, la vida? ¿Cierto? Pero también cómo se manifiesta la vida. A través de las obras. Lo vimos en Mateo capítulo 5, donde el Señor Yeshua dice que así como dice, vosotros sois la luz del mundo. Y que la luz nosotros tenemos que ponerla ¿dónde? En el candelero, ¿ya? Para que alumbre a todos en la casa. Dice, así vean los hombres vuestras buenas obras. ¿Y qué cosa? Honren a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué representa fundamentalmente la luz? Vida. ¿Y la vida se expresa en qué? En obras. Cuando usted ve a una persona que tiene a Yeshua en su interior, el Espíritu Santo morando, usted va a ver que esa persona hace buenas obras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo o lo está preparando o ya está preparado para toda buena obra. ¿Y las obras van a qué? Van a honrar al Padre. Y la gente va a ver a Yeshua en la vida de aquella persona. Tenemos entonces la oración, que es el incienso, el altar del incienso, la palabra de Dios, la mesa y los panes de la presencia, y la menorá o el candelero, la luz. ¿Para qué? Las que son las obras, la vida. Entonces tenemos oración, palabra de Dios y la vida de la persona. Este es el servicio a Dios que se hacía en el lugar
llamado el Santo, ¿ya? Fuera de él estaba el altar del holocausto, y eso es lo que empezamos a ver un poco la semana pasada, el día viernes. Pablo habla que él dice, versículo 16, para servir como sacerdote para las buenas nuevas de el Elohim. Las buenas nuevas del Elohim se realizaban en el holocausto, en el altar en el altar del holocausto, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Señor Yeshua murió por nosotros, ¿entiende? Él murió por nosotros. Cuando usted va entendiendo el Antiguo Testamento, va a poder relacionarlo y va a poder entender lo que hizo el Señor Yeshua. Él fue una ofrenda elevada a Dios, de olor fragante para Dios, donde era una ofrenda encendida que no se quebraba hueso suyo. Por eso la palabra de Dios dice que al Señor Yeshua no se le quebró ningún hueso de su cuerpo. ¿Por qué? Porque fue una ofrenda encendida y esa ofrenda se quemaba completamente. ¿Ya? Tenía que morir en este caso el cordero, y era una ofrenda elevada a Dios y era una ofrenda encendida. ¿Qué significaba eso? Que no se quebraba ningún hueso. A diferencia de la ofrenda que era la ofrenda de perfección, que ahí el animal se partía en pedazos, que posteriormente los sacerdotes lo comían. ¿Por qué? Porque se asaba esa carne y se comía, ¿ya? Pero la otra no. El sacrificio del cordero, que era un sacrificio de elevación, de una ofrenda de olor fragante a Dios, ese no se cortaba ningún hueso, simplemente se quemaba todo el animal completo, ¿ya? Eso es lo que sucedía ahí. Y esa era, recién lo dije, era una ofrenda de, no me acuerdo el nombre en este momento, pero que era para Dios. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Yeshua el Mesías. Y Pablo está hablando de este servicio del sacerdote también. El sacerdote servía, aun cuando en el momento no lo entendía, eran para las buenas nuevas de Yeshua, cuando él echaba la sangre del cordero sobre este altar, ¿ya? Una cosa importante entender, el altar no era de bronce, el altar era de cobre. ¿Por qué no era de bronce? Siendo que la Biblia Reina Valera, mire, vamos a verlo. Vamos a buscar acá, que eso no lo tenía, pero lo vamos a buscar. Vamos a ver cómo está, para que vea que... perdón. Estoy deseando. Vamos, ahora sí. Buscamos. Mire, la Reina Valera, vamos a ver el capítulo 27 y le voy a leer acá también. Espere. Éxodo capítulo 27, que vamos a ir analizando fundamentalmente el Evangelio y vamos a ir derribando muchas cosas que el cristianismo ha ido integrando al Evangelio para que usted vaya entendiendo. ¿Por qué? Porque el cristianismo no cree en el Evangelio, ¿ya? No cree en él. Y por eso ellos ingresaron esto también. Voy a leerle Éxodo 27:6, Reina Valera, dice: harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, dice. Y las varas se meterán en los anillos. Dejé.
Espérenme. Y aquí está el caldero, dice, y hará los cuernos, también harás un altar de madera de casa, 5. Pero déjeme buscarlo bien. Dice, y harás también... ya, acá está mejor. Voy a capítulo 38. Ojalá, yo si no lo tengo. Vamos a... Voy a leerle aquí primero. Dice... porque el 38 todavía no lo tengo. Pero voy a ver... Estoy puro leseando. Voy a leerle, dice, y harás de una fuente... Ya, voy a leer el que en un principio había dicho. El capítulo 27 de Éxodo, versículo 6, ¿ya? Dice, harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, dice. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de madera que fue mostrado en el monte, así lo hará, ¿ya? Él dice que fundamentalmente, se me da por eso, que este altar era un altar de bronce. Y eso se ha enseñado por, hermanos, cantidad de tiempo, muchísimo tiempo, miles de años, no sé si miles de años, pero en el cristianismo siempre se ha enseñado que este altar es de bronce. Y la gente cuando lee dice el altar de bronce. Pero no es de bronce. El altar no es de bronce. Este altar es de cobre. ¿Por qué no es de bronce? Si usted va en la palabra de Dios, lo que analiza y ve qué representa el bronce, por ejemplo, cuando Dios le habla a Moshe sobre lo que hacía el pueblo, Dios puso en el desierto serpientes que los mordían y le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y que la levante, la ponga levantada, cosa que todo aquel que era mordido por esta serpiente mirara la Neustam, que era la serpiente de bronce, y se salvara. ¿Ya? La serpiente de bronce representa el sol y los que son quemados por el sol. ¿Entiende? Lo que se le llama bronceado. ¿Entiende? Usted dice, esta persona está bronceada, está quemada por el sol. Si usted va al Antiguo Testamento, Can, que es Cam, y el otro es Cus, que es el padre, o mejor, de ahí viene Nimrod, que es un poderoso cazador que iba en contra de Dios. Fue el primero que fue en contra de Dios, ¿ya? Cus lo que significa es quemado por el sol. Con Cus viene todo lo que es la raza negra, de quien Dios también dijo que iban a ser esclavos, ¿ya? Toda esta raza negra viene de Cus, quemado por el sol, bronceado, que es un poco lo que se habla de eso. De ahí viene Nimrod, que se rebeló contra Dios y luchó contra Dios. Y de ahí empieza una cuestión, toda una creencia que se va armando hacia el día de hoy, ¿ya? Que posteriormente va a aparecer el hombre pecado, la bestia, y nuevamente Nimrod, como la bestia, va a aparecer aquí en la tierra, ¿ya? De ahí viene todo eso. También lo que representa este bronce es a Satán, la serpiente. El bronce lo que representa es el engaño.
Si usted va a la estatua de que ve Daniel, en Daniel capítulo, mejor dicho, que ve Nabucodonosor y que Daniel le interpreta, en Daniel capítulo 2, dice que la cabeza era de oro, el pecho era de plata y todo el tronco era de bronce. Y cada uno va representando un imperio. El oro era Babilonia, la plata era los medos y los persas, y digamos el tronco era Grecia. Y Grecia lo que representa es el engaño. Y también representa un tiempo. Por eso el Señor Yeshua en Mateo 24 dice: mirad que nadie os engañe. ¿Ya? Y Pablo, por ejemplo, en las propias Biblias Reina Valera, capítulo 2 de Colosenses, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas. El engaño representa el bronce. Si usted ve la bestia de Apocalipsis 13, esa bestia tiene bronce. Y eso es lo que representa el bronce, el engaño. Si el altar era de bronce, lo que le están diciendo el cristianismo a la gente, que el evangelio o las buenas nuevas de Yeshua es un engaño. ¿Entiende? Eso es lo que le están diciendo. Cuando usted lee, dice, de hecho, la propia Biblia Reina Valera, mire, quiero mostrarle para que usted vea, le ponen como un título, ¿ya? Que está en rojo ahí, dice el altar de bronce, en Reina Valera 1960, ¿ya? Le ponen ese famoso título, el altar de bronce. ¿Qué le están diciendo con eso? Que el evangelio es una mentira, que el evangelio es un engaño. Pero el altar no era de bronce, sino que el altar es de cobre, ¿ya? El altar es de cobre. Para que le mostrarle, versículo. Mire, le voy a mostrar la palabra en hebreo para que usted, esta palabra, Nehochet, esta palabra es cobre. Mire, esa palabra Nehochet es cobre. Mire, se la voy a buscar acá y se la voy a mostrar de un diccionario, y le voy a poner la palabra para que usted vea. Nehochet es cobre, ¿ya? Vamos a ponerle aquí, es Nehochet, ¿ya? Vamos a ver. Acá está, ahí está la palabra, la misma palabra que usted vio ya. Simplemente lo que sucede, la vocal, que es la O, ojalá, esta O, en el hebreo a veces le ponen un puntito acá arriba nada más. Y no le ponen esta, ¿me entiende? Le ponen un puntito. Pero eso es Nehochet. Le ponemos buscar. Y bajamos. Perdón. Ya tenemos Nehochet, ¿ve? Nehochet. Esa es la palabra. ¿Y qué significa? Cobre. ¿Entienden? Es cobre. Nehochet, cobre, no bronce. Nos han engañado por muchísimos años diciéndonos que el altar
era de bronce y el altar nunca fue de bronce. El altar era de cobre. El cobre, si usted lo ve en su estado puro, es de un color como rojizo. ¿Por qué? Porque representa la sangre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, derramada. Y del cobre también vienen muchísimas de las piedras preciosas. Es un material o un mineral precioso, ¿entiende? No es cualquier mineral. Y fundamentalmente representa la sangre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Por eso el altar era de cobre, no de bronce. El bronce representa el engaño, representa a Satanás, representa a la bestia, representa a todos los que estaban quemados por el sol, a los que iban a estar en esclavitud. ¿Entienden? Eso es lo que representa el bronce, a todos los que iban a estar en esclavitud. ¿Y quién está en esclavitud? Todos los que están en pecado. Están en esclavitud del pecado y están en esclavitud de Satán, porque Satán es el que los tiene en esclavitud. Y eso es lo que representa fundamentalmente el bronce. El cobre no es eso. El cobre lo que representa es la sangre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Y vimos en hebreo la palabra es Nehoshet. Y Nehoshet es cobre, no bronce. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que entender. En este altar se derramaba la sangre del cordero. ¿Qué es lo que sucedía aquí? Venía una persona que se presentaba para expiar sus pecados, traía un cordero de un año perfecto, que no tenía que tener ningún defecto, perfecto, lo presentaba ante los sacerdotes, ellos lo examinaban primero que todo el cordero para ver que no tuviera ningún defecto y posteriormente la persona que llevaba el cordero tenía que degollar el cordero, él tenía que matarlo. No lo mataban los sacerdotes, lo mataba la persona. ¿Por qué? Porque ese cordero iba a expiar los pecados de esa persona. ¿Entienden? Por lo tanto, él tomaba un cuchillo y le cortaba el cuello. Y lo mataba. Y la sangre de ese cordero la tomaban los sacerdotes y la derramaban sobre el altar de cobre. ¿Ya? Para expiación por el pecado de aquel hombre. Y se quemaba ese cordero. Eso es lo que se hacía. Eso era el servicio del altar de bronce. No solamente eso, sino que también había otros, digamos, sacrificios. El sacrificio de paz, de perfección y otros más. Pero aquí Pablo está hablando del servicio del evangelio, que era cuando se ofrecía el cordero para expiación. Nosotros, usted y yo, hermano, aunque usted no lo crea, matamos a nuestro Señor Yeshua. Él vino a morir por nuestros pecados. Él era el cordero. Él vino a morir por el pecado de todo el mundo, ¿ya? Para llevarse el pecado de todo el mundo. Pero nosotros fuimos los que lo matamos. ¿Entienden? Porque si usted no lo mataba, usted no podía ser expiado de sus pecados. Es por eso que cuando usted se presenta ante Yeshua, en este juicio que el Señor hace, donde le dice que Él lo redimió de sus pecados y también que Él lo perdona, usted se da cuenta que usted lo mató. Por eso en el Antiguo Testamento habla del crimen. Es una palabra muy recurrente que usted va a ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el crimen. Que Dios a Israel no le perdonó el crimen, pero que Yeshua vino para perdonar el crimen de su pueblo y también de todos los... ¿Por qué? Porque toda la humanidad mató a Yeshua. Porque Él vino a morir por el pecado de todo el mundo. Y nosotros lo matamos. ¿Entienden? Eso sucedió. Y esta sangre se derramaba ahí. Este era un servicio que hacía el sacerdote, ¿ya? ¿Para qué? Para expiación.
Pero primero vamos a ver lo que representa también este altar de bronce que habla el cristianismo. Porque ellos le hablan de un altar que es mentira, que es engaño. Ya empezaron en el Antiguo Testamento diciéndole a usted que el altar es el altar de bronce. Y el altar no es de bronce, sino que es de cobre. ¿Ya? Con eso nos están engañando. ¿Por qué? Porque el cobre lo que representa es el engaño. Y vamos a donde vimos la semana pasada, que era en Gálatas. En Gálatas capítulo, era el capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Para ver primero que todo este engaño, este altar de bronce que el cristianismo nos ha entregado a nosotros y que Pablo aquí, en un cierto sentido, también lo está mencionando, que es ese evangelio que no es el evangelio que a nosotros nos enseña. Miren, vamos a leer. Voy a leer del 1 en adelante. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, Chaliaj o Cheliaj, que es enviado, dice, enviado no de hombre, ni según hombre, sino según Yeshua el Mesías y el Elohim el Padre, a todos que lo levantó de los muertos. Dice, y todos los hermanos que están conmigo, a la comunidad de Galatia. La gracia y la paz que dio a vosotros Elohim nuestro Padre y Yeshua el Mesías nuestro Señor, que dio su alma para expiación sobre nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malo, como la voluntad de Elohim nuestro Padre, que a Él la honra por la eternidad y la eternidad. Amén. Asombrado que se agarraron ahora y se han desviado muy rápidamente detrás del que llamó a vosotros en la gracia de nuestro Mesías para seguir otra vez orar. Lo que la Reina Valera le llama otro evangelio. Miren, vamos a ver Gálatas 1, versículo 6. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Recuerden, el cristianismo nos mostró en el Antiguo Testamento un altar supuestamente que dice que es el altar de bronce. Vimos, por el propio hebreo, que el altar no es de bronce, sino que es de cobre. ¿Entiende? ¿Y qué es lo que representa el bronce? El bronce representa el engaño, la mentira. Eso es lo que representa el bronce y también a los que están en esclavitud. Porque el bronce es como el bronceado, los quemados por el sol. Eso es el bronce, quemado por el sol. ¿Ya? Y todos los quemados por el sol están en esclavitud. Cus significa quemado por el sol. Y de Cus viene todo lo que es la raza negra. Recuerden que la mujer de Moshe era cusita. ¿Qué significaba eso? Era negra. Y por eso tanto Miriam, su hermana, como el pueblo miraba a la mujer de Moshe como algo extraño. ¿Por qué Moisés se había casado con una mujer cusita, una mujer negra? Porque los negros fundamentalmente, visto en ese tiempo y posteriormente, han sido esclavos. En la actualidad usted ve, y siempre los negros lo han mirado como una raza inferior. Siempre. De ahí viene la palabra racismo, fundamentalmente por los negros. ¿Ya? Que en tiempos se iba a África muchos barcos españoles y de otros países, británicos, franceses, y a los negros los cazaban y después los llevaban para venderlos en diferentes mercados, como esclavos, como sirvientes, en Estados Unidos, en Inglaterra,
en Brasil y en muchos otros países. Los negros eran esclavos, ¿ya? Eso fue lo que sucedió en un tiempo. Y esa esclavitud no solamente duró un tiempo. Hasta el día de hoy, en muchos, por ejemplo, en Estados Unidos, al negro lo soportan, pero para ellos siempre es una raza inferior, ¿ya? Bueno. Y de ahí viene esta palabra negro, quemado por el sol, cusita. Y Dios le dijo que iban a ser esclavos, ¿ya? Por eso también representan la esclavitud a todos los que están en esclavitud, oscuridad. ¿Recuerdan lo que Pablo en Efesios capítulo 5 leímos y nos decía que nosotros antes estábamos en oscuridad? O sea, estábamos engañados, éramos esclavos del pecado, éramos negros, en un cierto sentido, estábamos en oscuridad, éramos esclavos de Satán. Pero salimos de ahí y somos luz, cambiamos. Ya no estamos quemados por el sol, sino somos luz. Y es la diferencia. ¿Por qué? Porque tenemos vida. Y eso es todo lo que representa fundamentalmente el bronce. El bronce lo que representa es engaño, esclavitud, Satán. ¿Ya? Y el bronce, ¿a qué dice la Reina Valera que lo que era de bronce? El altar. Y el altar representa las buenas nuevas de Yeshua. ¿Por qué? Porque es el sacrificio donde se sacrificaba el cordero que cada año se sacrificaba por el pecado ¿de quién? De la nación de Israel. Eso es lo que nosotros conocemos como el Evangelio. Y ya la Reina Valera le está diciendo que el Evangelio es de bronce y el bronce es engaño. ¿Ya? Quiero que se quede ahí. Miren, Reina Valera, capítulo 1 de Gálatas, versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice: asombrado que se agarraron ahora y se han desviado muy rápidamente detrás del que llamó a vosotros en la gracia de nuestro Mesías para seguir otra Besorá. La Besorá es el evangelio o las buenas nuevas de Yeshua, ¿ya? Ellos estaban siguiendo otra Besorá, otro evangelio, un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio diferente? El evangelio que estaba fundamentado en el altar de bronce, en el engaño. Sigamos leyendo, versículo 7, Reina Valera. No que haya otro. ¿Ya? Dice la Reina Valera, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 7, la versión que tenemos, dice: no es la Besorá. ¿Ya? Ese evangelio que a ustedes le enseñan no es la Besorá. El altar que la Reina Valera y todas las Biblias cristianas le hablan del Antiguo Testamento, que es el altar de bronce, no es el altar. El altar es de cobre, no de bronce. No es la Besorá. ¿Ya? Dice: pero algunos hombres perturban a vosotros y buscan para mezclar la Besorá del Mesías, mezclando y cambiando su apariencia. ¿Ya? Mezclando y cambiando su apariencia, lo que nos dice... Me están cortando, me están tirando tijeras. Gracias por permanecer ahí, ¿ya?
pero me están tirando tijera. Vuelvo a explicar de nuevo. El altar de bronce que usted lee en el Antiguo Testamento, usted lo puede leer del capítulo 27 de Éxodo, el libro conocido por usted, lo empieza a leer de ahí en adelante, va a leer este altar de bronce, y lo va a leer, está en la Reina Valera, ninguno le puede negar eso, y está ahí. ¿Qué representa ese altar de bronce escrito por traductores cristianos? Representa el engaño. ¿Entiende? Representa el otro evangelio, el evangelio diferente que dice la Reina Valera, que no es el evangelio, no es el evangelio, es un engaño, no es el evangelio. Eso es lo que el cristianismo le está mostrando a usted, el altar de bronce, el evangelio de bronce, que es el evangelio de Satán, el evangelio del engaño. ¿Entiende? El altar del Antiguo Testamento es el altar de cobre, que representa la verdad de Dios. Por eso Pablo le dice, versículo 6, asombrado que se agarraron ahora y se han desviado muy rápidamente detrás del que llamó a vosotros en la gracia de nuestro Mesías para seguir otra besora o otro evangelio o un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque hoy en día hay dos evangelios. Está el evangelio de Satán, que es el evangelio del altar de bronce, y está el evangelio del Señor Yeshua, que es el altar de cobre. El evangelio de Satán no es la besora, no es el evangelio, ¿ya? Pero se enseña en diferentes formas. Mire, versículo 7, Reina Valera nuevamente, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La versión que tenemos nosotros no es la besora, o sea, ese evangelio que usted oye del cristianismo no es el evangelio, es el altar de bronce, es el engaño, es el evangelio de Satán y es el engaño, ¿entiende? Ese es el engaño. Dice, no es la besora, pero algunos hombres perturban a vosotros y buscan para mezclar. ¿Qué es mezclar? Satán es un experto en la mezcla. Él mezcla la palabra de Dios con el pensamiento humano o la verdad con la mentira y arma un relato. Los hombres que pertenecen al evangelio de Satán, que es el altar de bronce, mezclan la palabra de Dios. La mezclan. ¿Y qué otra cosa más? Vamos a ver estas dos cosas. Dice, mezclan la besorá del Mesías, mezclando y cambiando su apariencia. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento ya le cambiaron, dijeron que el altar era de bronce. Y el altar nunca fue de bronce. El altar era de cobre. Y lo vimos en hebreo, ¿ya? Es cobre, no bronce. Le cambiaron la apariencia. Y la mezclaron. Vamos a ir viendo cómo es el evangelio del cristianismo, que es el evangelio del altar de bronce, que no es la buena nueva de Yeshua, porque ellos no creen en Yeshua. ¿Ya? Usted vio también en Efesios capítulo 1, versículo 17, donde dicen que Yeshua no es Dios. ¿Ya? Ya de ahí todo mal para abajo. Pero, ¿cómo lo mezclan? Vamos a ir viendo la mezcla.
Tome cualquier sistema evangelístico. Yo generalmente del que hablo es evangelismo explosivo, ¿ya? Pero también usted tiene evangelismo con pintura, hay un evangelismo urbano, un evangelismo de la, ¿cómo se llama?, de la pulsera, evangelismo de la mano, evangelismo de la ley. Hay diferentes tipos de evangelio. Y eso es algo interesante que usted puede ir analizando. ¿Por qué hay tantos sistemas evangelísticos? Y Pablo no le dice a usted, estudia todos los sistemas evangelísticos que hay para poder hablarle a la gente. No le dice eso. El evangelio es uno solo. ¿Por qué hay tantos sistemas evangelísticos? Vea en su iglesia y se va a dar cuenta que hay personas que están evangelizando con un sistema. Va a otra iglesia y otro sistema. Y va a otra iglesia y otro sistema. ¿Por qué? Porque esos sistemas pertenecen al altar de bronce. Y el altar de bronce es el engaño, esclavitud y es el evangelio de Satán. ¿Entienden? Eso es lo que representa el altar de bronce. Satán, el evangelio de Satán, el engaño, esclavitud. Y es por eso que la mayoría de la gente que está bajo este sistema evangelístico sigue en esclavitud. Fíjese, observe, usted mismo, si usted está en una iglesia, usted todavía es esclavo. No es libre. Y el Señor Yeshua dice que Él nos hizo libre. Y usted no lo es. ¿Por qué? Porque a usted le han hablado del altar de bronce, no del altar de cobre. De un sistema evangelístico, no del evangelio. ¿Ya? Los sistemas evangelísticos mezclan. Y le voy a hablar del que yo más conozco. Ya, los otros los conozco. Pero el que más usé fue el sistema que era evangelismo explosivo. El que más usé, el que más enseñé, no significa que el otro no los conozco, pero el que más usé fue evangelismo explosivo. ¿De qué habla evangelismo explosivo? ¿Cuál es el tema principal de evangelismo explosivo? El cielo. Eso. ¿En qué parte de la palabra de Dios habla que usted se va al cielo? Una vez yo le pregunté a una persona, le dije, ¿en dónde dice la palabra de Dios que nosotros cuando morimos nos vamos al cielo? Me dijo, ¿cómo no sabes? No, yo dije, yo no sé, muéstrame. Me mostró este versículo, Juan, capítulo 14, versículo 1 hasta el 3, ¿ya? Y lo vamos a ver aquí también, espérenme, déjeme para que usted vea las dos versiones. Juan 14, versículo, por mientras usted lo puede ir leyendo, mientras yo acá lo busco en esta versión que es un poco más lento buscarlo acá. Ya, ahí tenemos las dos. Leo la Reina Valera, dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Me dijo, mira, ahí está hablando. Tú te moriste, vas al cielo. Wow, yo le dije, o yo estoy leyendo mal, o estoy escuchando mal lo que tú estás leyendo, pero ahí no habla en ninguna parte que el que se muere se va al cielo. Y le dije, ¿en qué parte lo dice eso? ¿Cómo que no? Me dice, si el Señor está preparando moradas para ir ¿a dónde? ¿A dónde está el Señor? En el cielo. Entonces Él está preparando moradas para ir al cielo. Yo le dije, ¿estáis seguros de eso? Sí, pues ahí lo está diciendo. ¿Qué dice ahí? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Estamos bien ahí. En la casa de mi Padre. ¿Cuál es la casa del Padre? ¿El cielo?
¿Dónde Dios nos prometió morada? ¿En el cielo? No, en la Jerusalén. La nueva Jerusalén es donde a cada creyente Dios le prometió morada. Es la Jerusalén, es donde nosotros vamos a habitar. Y la nueva Jerusalén está en el cielo, ciertamente. Pero la nueva Jerusalén, cuando el creyente muere, va a bajar en el nuevo mundo, va a bajar a la tierra, va a estar en la tierra. Y nosotros vamos a morar en la nueva Jerusalén. La promesa no es el cielo. Ahí no habla de que nosotros nos vamos al cielo. No dice eso. ¿Entienden? No lo dice. Dice que Él está preparando lugar. O dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Lugar dónde? ¿En el cielo? No. En la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es donde nosotros vamos a morar, no en el cielo. Ningún creyente que haya muerto está en el cielo, ni siquiera Pablo, hermano. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Jacob, ni ninguno está en el cielo. Solamente en el cielo podríamos decir que hay 3 hombres. ¿Ya? Enoc o Enos, del Antiguo Testamento, que Dios se lo llevó, Moisés y Elías. Y lo más recurrente que la palabra de Dios dice que están ahí son Moisés y Elías. Y no hay ninguno más. ¿Dónde están los creyentes? En su tumba. ¿Recuerdan cuando el Señor Yeshua murió en la cruz? Y dice que ¿cómo se llama? La cubierta, no es la cubierta, es la cortina, se rompió desde arriba hacia abajo y hubo un terremoto. Y dice que los santos que estaban en sus sepulcros resucitaron. ¿Dónde estaban ellos? En sus sepulcros. Bueno, pero si ellos tenían que estar en el cielo, ¿por qué están ahí? Estaban en los sepulcros. Ahí estaban cuando sucede este terremoto y se abre. Y dice que ellos van a Jerusalén. Y varios lo vieron. Vieron a los que resucitaron. Para posteriormente esas personas también volvieron a morir. ¿Ya? Pero fue para darles testimonio fundamentalmente a todos los creyentes de que el Señor era el Mesías, ¿ya? Para eso lo hicieron. Pero resucitaron de sus tumbas. ¿Qué habla Pablo? De la resurrección de los muertos. Si hay resurrección de los muertos, de la que sí habla la palabra de Dios, te puede ir a Tesalonicenses, hablando de la resurrección de los muertos, a Pablo en los libros de los Hechos hablar de la resurrección de los muertos, en Colosenses en muchos pasajes Pablo hablando de la resurrección de los muertos, un tema muy recurrente por Pablo. Se habla de la resurrección de los muertos, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si usted cree que la persona que muere se va al cielo, ¿cuál es la necesidad de que resucite de los muertos si está en el cielo? Si ya está ahí, ¿para qué va a resucitar de los muertos? Se da cuenta que la mentira del cielo está dentro de este altar de bronce, donde nos han engañado. Yo también lo pensé por años, hermano. Yo pensé que si me moría me iba a ir al cielo. De hecho, orábamos muchas veces por hermanos que se habían ido. Dijimos, el hermano está en el cielo. Y decíamos, no, el hermano está con Dios, ahora está contento, está hablando con Dios allá en el cielo. ¿Por qué? Porque lo pensamos que era verdad, y eso era mentira. Ese es el engaño de los sistemas evangelísticos,
que representan el altar de bronce. Ya, lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Mire, vamos a leer la versión que tenemos nosotros. Dice, no entrarán en pánico en vuestros corazones. ¿Ya? Creed en Elohim, creed también en mí. Muchas moradas hay en la casa de mi Padre, porque si no fuera así, yo lo hubiese dicho a vosotros. Y yo voy para preparar lugar a vosotros. Después que me fuere, prepararé lugar para vosotros. Y otra vez volveré para tomar a vosotros. ¿Va? ¿Por qué va a volver a tomar a los que creen en Él si ellos están con Él en el cielo? Es cosa de leer, hermanos, comprensión de lectura. Y también lo dice la Reina Valera, dice, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Ya? ¿Para qué va a volver a buscar a los que son suyos si los que son suyos están con Él en el cielo, según la creencia del cristianismo? ¿Se da cuenta que eso es un engaño? Es una mentira. El creyente cuando muere no se va al cielo, está en la tumba. Y por eso usted tiene 1 Corintios 15, Pablo hablando acerca de la resurrección de los muertos, donde dice que los que están muertos van a resucitar primero. Y dice luego nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, seremos muertos y resucitados y transformados. También lo dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 hasta el 18. La resurrección de los muertos. Y Pablo en el capítulo 15, hermano, da todo un capítulo para explicar la resurrección. Dice, si no hay resurrección de los muertos, usted creyó en vano. Pero el cristianismo no cree en la resurrección, porque ellos creen que la persona se va al cielo. ¿Entiende? ¿Y qué habla la palabra de Dios? La resurrección de los muertos. ¿Qué significa eso? Que todo creyente que muere queda en su tumba, esperando el sonido del chofar, que lo va a tocar el ministro en el cielo, va a tocar el chofar, y el último chofar, todos los creyentes muertos van a resucitar primero, siendo transformados. Dice el Pablo, luego nosotros, los que estamos vivos, seremos muertos. En un abrir y cerrar de ojos vamos a morir, nuestro cuerpo va a caer al suelo, va a quedar muerto, pero nosotros vamos a ser transformados. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a ser espíritu. Y vamos a ir en busca de ¿quién? De nuestro Señor. Entonces, ¿dónde está la famosa cosa del cielo? Si la gente está en el cielo, ¿para qué el Señor los va a transformar? ¿Para qué van a resucitar? Si están en el cielo. Mire, se lo voy a leer para que usted, y de la propia Reina Valera, para que usted lo vea, que no le estoy mintiendo. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y ponga atención a cada palabra de aquí, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Murió y resucitó, ¿ya? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Os decimos esto en palabra del Señor, no en palabra del hombre, ¿ya? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que están muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
¿Cómo van a resucitar si están en el cielo? ¿Entienden? Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí recién es el primer encuentro con el Señor. Esas personas que murieron no han visto al Señor. Aquí recién lo van a ver. No están en el cielo, están en sus tumbas, esperando. Están durmiendo. Ese es el término que utiliza la palabra de Dios para cada creyente. Está durmiendo. Es como cuando usted se queda dormido. Usted primero tiene un sueño como donde generalmente pasan las famosas pesadillas y después pasa un sueño profundo que usted no tiene idea de nada. Usted no sabe nada que pasa. Cuando usted está en un sueño profundo no tiene idea de nada. Ese es el sueño que nos están las personas que han muerto en Cristo. Es un sueño profundo, que no tienen idea de lo que pasa aquí, ni en ningún lado. Ellos están durmiendo. ¿Hasta qué? Hasta cuando el Señor los despierte con el chofar. Los va a despertar y ellos van a resucitar de los muertos. Es el mismo sentido que Pablo también le da en Efesios capítulo 5 con referencia a creyentes que están en lugares que no corresponden, viviendo como muertos. Y le dice la palabra, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará el Mesías. ¿Ya? Es el mismo sentido, porque habla del mismo tema, la resurrección de los muertos. ¿Entiende? Y aquí Pablo está hablando de eso. Resurrección. No dice que la persona que muere se va al cielo. En ninguna parte de la palabra de Dios dice eso. No lo dice. Pero el sistema evangelístico llamado evangelismo explosivo empieza con dos preguntas. Primero dice, si usted muriera ahora, ¿estaría seguro de irse al cielo? Y le dice, pero vamos a suponer que usted llega al cielo. Y en el cielo Dios le hace la siguiente pregunta. ¿Por qué motivo o razón debo dejarte entrar a mi cielo? ¿Cuál sería su respuesta? Y ahí generalmente la gente dice, no, porque yo he sido bueno, porque he ayudado a esta persona. ¿Cuál es el tema? El cielo. ¿Ya? Luego le dicen, ¿sabe? Le quiero decir algo importante. El cielo es un regalo. ¿Quién es esa persona para ofrecer el cielo? Yo no soy dueño del cielo. Dios tampoco está ofreciendo el cielo. Si Dios no está ofreciendo el cielo, ¿por qué yo estoy ofreciendo el cielo? Por lo que dice Pablo. Pablo le está enseñando a los Gálatas algo. Dice, no es la besará, pero algunos hombres perturban a vosotros y buscan para mezclar la besará. Le mezclan. ¿Por qué? Porque si usted ve el sistema evangelístico llamado evangelismo explosivo, mezcla estos pensamientos humanos. El cielo es un regalo. ¿Ya? Y se lo mezclan con la palabra de Dios, diciéndole, por ejemplo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Eso lo dice la palabra. Y le dice que el hombre es pecador. Y luego le habla que Jesús murió por eso, mostrando Isaías 40, no me acuerdo el versículo, pero es capítulo 40, donde dice que más Dios muestra su amor para con nosotros. No, más Dios, no, lo voy a leer mejor. Déjeme acordarme para leerle el versículo que generalmente lo dicen en este es Isaías. Pero me parece que es el 40. Déjeme ver. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que dice el versículo. Que yo me acuerdo, pero no me acuerdo el versículo. Yo por lo eso soy horriblemente malo. Me acuerdo siempre de lo que dice, pero no sé. No.
No, me parece que no es aquí tampoco. No. A ver, déjeme buscarle acá. Apartamos como ovejas. No. Aquí para... No. Vale. Pero no sale. Ya, no me resultó. Pero lo voy a buscar de otra forma. De todos nosotros. Dice... acá está. Es 53, andaba clarísimo. Isaías 53, 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, o Jehová como sale aquí, cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ya? Y ahí se muestra, dice, que nuestro Señor Yeshua es el que llevó el pecado de la persona. Eso es verdad. Y ahí es donde está la mezcla. El cielo con lo que hizo Yeshua. El cielo es una mentira, pero lo mezclan con la verdad que hizo Yeshua. Y lo van mezclando. ¿Entiendes? Y la persona piensa que eso es la verdad. Y le están mezclando la Besorá. Y después le dicen que la persona se salva por su fe. Por la fe de él, de la persona, la fe que tiene el hombre. Y en ninguna parte de la palabra de Dios dice que el hombre nace con fe. De hecho, ¿qué dice la palabra de Dios? Mire, propio Romano. ¿Por qué? Porque en el sistema evangelístico le dicen a la persona que el cuarto punto del sistema evangelístico dice que la persona puede salvarse a través de la llave que es la fe. La fe abre las puertas del cielo. Y le dice, si usted cree, porque si usted tiene fe, puede ser salvo. Le dice, pero no es cualquier fe, porque mucha gente cree o confía, porque relacionan fe con creer. Y fe y creer no es lo mismo. Creer es una cosa y fe es otra cosa. ¿Ya? Son distintas cosas. Es como hablar de silla y mesa y pensar que la silla es una mesa. La silla no es una mesa, es una silla. La mesa es otra cosa. ¿Entienden? La fe es una cosa y el creer es otra cosa. Pero aquí se lo mezclan y le dicen, no, si son lo mismo, y no es lo mismo, ¿ya? Dije Romano, ¿cierto? Se me fue la idea que estaba pensando. Bueno, ellos le hablan que la fe, acá no me acordé, Romanos 10, versículos 9 y 10. Mire, ¿qué es lo que dice Pablo? Que si confesares con tu boca, versículo 9 del capítulo 10 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, estoy leyendo Reina Valera, y creyeres, nos dice, y si tuvieres fe, nos dice, y si tuvieres fe en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nos dice eso, dice, si creyeres. El hombre, cuando nace del vientre de su madre,
nace creyendo. Por eso usted cree en lo que usted quiera. Cree en el partido político, cree en este fulano, cree en sultano, cree en los ovnis, cree que la montaña, no sé, hay un pasaje secreto, cree en el karma, cree, no sé, cree en los pájaros que le hablan, cree en el tetué, cree en todas estas historias que la gente cuenta, cree en muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque usted nació con algo que se llama creer. Todo ser humano nació con el creer, cree. Eso es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Creemos o no en algo. Usted ha escuchado historias. Yo me acuerdo cuando pequeño nosotros teníamos una radio y escuchamos historias terroríficas de una radio, no me acuerdo en este momento la radio cuál era, pero escuchamos radioteatro. Y ahí se escuchaban historias, y ahí nosotros creíamos a veces en cuestiones que contaban estos radioteatros. Y usted creía de repente, no sé, en la bruja, en el hombre lobo, usted cree en todas esas cosas. Eso nace el ser humano, con creer. Por eso Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Creyeres. ¿Qué le dice el sistema evangelístico? Que tienes que tener fe. ¿La fe es mía? No, mire, vamos a Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Reina Valera, le estoy leyendo. Solamente Reina Valera. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe no le pertenece a usted, no me pertenece a mí. La fe es de Dios. Y Él nos da fe para ser salvo. Él nos da la fe. ¿Entiende? La fe es de Dios y Él le da al hombre fe para ser salvo. Nosotros creemos y Él nos da fe. Y cuando se juntan la fe y el creer, nace lo que se llama el amín, que es el fiel. El Nehemán. Nace el Nehemán, que es el fiel, que es la mezcla, no es la mezcla, es la unión de la fe con el creer, la emuná con el amín. Cuando se juntan estos dos, se unen como un matrimonio, nace el Nehemán, el fiel. Por eso Pablo les dice a los santos y fieles. ¿Por qué? Porque los fieles eran los creyentes que habían nacido bajo la gracia, bajo el pacto de la gracia por la fe, ¿ya? En la unión del creer y la fe que Dios le da y que ellos creyeron en su corazón que Dios le había levantado al Señor Yeshua de los muertos. Y estas personas son salvos. ¿Entiende? Pero el sistema evangelístico le dice que usted nació con fe y que usted, a través de su fe, puede ser salvo. O sea, lo pone en el lugar de Dios. Usted es Dios. Por lo tanto, usted toma la decisión de salvarse. ¿Por qué? Porque usted es Dios. Eso es lo que le está diciendo. Y es por eso que usted ve en las iglesias a la gente pensando que es Dios. Porque le enseñan el humanismo. En todas las iglesias a los creyentes y no creyentes que están ahí le enseñan el humanismo, donde Él es el que se salva y donde Él tiene que hacer cosas para fundamentar su salvación. ¿Por qué? Porque Él es el que está haciendo la obra redentora. Yeshua solamente la comenzó, pero Él es el que la acaba. Le dicen, usted lucha contra el pecado, usted es el que va fundamentalmente a hacer todo de aquí en adelante. Y le enseñan el humanismo, la mezcla de la palabra de Dios
con los pensamientos humanos. Por eso Pablo dice, pero algunos hombres perturban a nosotros y buscan para mezclar. Satán es experto en la mezcla, en mezclar la palabra de Dios con la mentira. Al Señor Yeshua lo quiso engañar con eso, usando el Salmo 91 y lo mezcló, lo cortó y formó una frase que no es el Salmo 91, lo cortó para decir algo que él quería que dijera. Dice, tírate, porque escrito está, a sus ángeles enviará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, o no toque piedra, que es el término correcto, no toque la piedra. Pero si usted lee el Salmo 91, no dice eso. El Salmo 91 habla de que al pueblo de Israel los ángeles lo llevarán en sus brazos para que no pisen en piedra. No es literalmente lo que estoy diciendo, pero es por ahí va, ¿entiende? Mire, se lo voy a leer para que ustedes vean. Pero Satán mezcló, o sea, sacó del pasaje y le cortó. Y usted va a ver muchísimo en los predicadores que cortan los pasajes. Los cortan. ¿Para qué? Para que diga lo que ellos quieren que diga. Lo mismo que hizo Satán. Miren, vamos a leer el Salmo 91. Bueno, déjeme, y lo que Satán le cambió. Dice, voy a leer del versículo 10. Dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué le quitó Satán? Pues sus ángeles enviará acerca de ti, que te guarden en el camino. Esa parte, que te guarden en el camino, se lo quitó, lo obvió. Le puso, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece o no golpee piedra. Y le quitó la otra parte, para que diga lo que él quería que dijera. Muchos predicadores hacen esto, le cortan al pasaje para que diga lo que ellos quieren que diga. ¿Entienden? Eso es la mezcla, mezclar. Y eso también es cambiar. Lo que Pablo dice, cambian, ¿qué cosa? La apariencia. ¿Por qué? Porque el versículo ya no dice lo que tiene que decir, sino que dice lo que yo quiero que diga. Le cambio la apariencia, le cambio lo que dice. Y el versículo no dice. ¿Por qué? Porque dice lo que yo quiero que diga. Y a mí me enseñaron muchísimo eso en una iglesia bautista. A que los versículos no dijeran lo que dice, sino que dijeran la interpretación que yo tenía de ese versículo. Como yo le mostraba Juan 14. Y a mucha gente también les dije, mire, ahí dice que nosotros nos vamos al cielo. Y ese versículo en ningún lado dice que la persona se va al cielo. Y yo lo enseñaba. Lo expliqué muchas veces a gente, pensando que era verdad, pero era lo que la denominación a mí me enseñó. Yo se explicaba, eso es el sistema evangelístico que mezclan. Eso es el altar de bronce. Recuerden que el altar de bronce es Satán, es el evangelio de Satán, es esclavitud. ¿Por qué? Porque están ahí todos los quemados por el sol, que están en oscuridad, están en esclavitud, ¿ya? Y también es el engaño. Esas tres cosas representan todos estos sistemas evangelísticos que a usted le enseñan. El evangelio de Satán, esclavitud y el engaño. Lo engañan. ¿Por qué? Porque a usted le venden un producto. Mire, quiero llevarle a algo que siempre me llamaba la atención y nunca antes lo entendía. 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 en adelante. Dice, y con esto un poco voy a ir terminando porque ya estamos, bueno,
Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesús el Mesías y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué estaba diciendo aquí Pablo? Voy a leer el versículo 5. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El Señor Yeshua en el capítulo 1 de Hechos a los discípulos les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que salva, el que le da a usted la seguridad, certeza, y también es la garantía de la promesa de nuestro Señor Yeshua, de vida eterna, ¿ya? Todo el fundamento de la Besorá está en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convierte a la persona, porque Él la convierte, no nosotros. En los sistemas evangelistas, usted es el que convierte a la persona. Es por eso que le llaman ganadores de alma. ¿Usted ha escuchado ese término? Usted tiene que ser un ganador de alma. Yo lo he escuchado muchas veces. De hecho, un señor que me escribe constantemente, bueno, no tanto, pero él me manda cosas, me dice que él es un ganador de alma. ¿Está bien? Y dice, no, pero si eso lo dice la palabra de Dios, pues. Yo le digo, pero explíquemelo bien. ¿Ya? Y ellos utilizan un pasaje, y ese lo estoy buscando, pero porque no me acuerdo del capítulo, pero no me acuerdo del versículo correctamente, y a lo mejor también me puedo equivocar. Y aquí, como siempre, esta cosa no me muestra bien la cosa. ¿Ya? Me parece que es Proverbios 30, no estoy seguro. ¿Ya? Y no me acuerdo, pero yo se lo voy a buscar mejor, pero es que espere. Vamos a ver si esta cosa es así. No. Bueno, no me acuerdo bien el pasaje, se lo voy a buscar, pero utilizan proverbios donde dice, si usted lo encuentra, me lo manda mejor, porque yo para la cita soy horriblemente malo. Y dice que la persona es un ganador de alma. Si usted lee todo el contexto de ese pasaje, Salomón no está hablando de evangelio. Salomón está hablando que una persona cuando se hace de un amigo, realmente de un amigo, él está ganando el alma de esa persona. Eso está hablando, no está hablando de otra cosa. No está hablando de la evangelización, no está hablando de eso. Y los títulos usted va a ver en iglesia afuera, atrás. Seamos ganadores de alma. ¿Usted gana el alma? No. ¿Quién es el que hace eso? El Espíritu Santo. Y a usted lo ponen en el lugar del Espíritu Santo a hacer algo que usted no hace. Usted lo único que nosotros hacemos es explicarle a la persona acerca de Yeshua el Mesías, quién es, qué es lo que hizo y la promesa de la resurrección de los muertos que el Señor Yeshua nos da. Eso es lo que explicamos correctamente a la persona, y eso lo vamos a ir viendo, ¿ya? Pero no explicamos nada más. Yo no gano esa alma.
ni tampoco va a mi cuenta esa persona. Pues muchos le dicen, no, mira, si tú todas las almas que ganaste van a ir a tu cuenta, Dios la está poniendo ahí. Ganaste 50.000 almas, ganaste todo esto. Dios no está poniendo eso. Dios a usted no lo va a decir buen siervo y fiel porque la cantidad de almas. Piense que en el tiempo de Pablo, Pablo fue el que más evangelizó. Y es muy posible que muchos hermanos, por ejemplo, Fobe, que es una mujer que sirvió a Pablo, y que Pablo la destaca en el capítulo 16 de Romanos, a lo mejor esa persona no evangelizó a ninguna persona, pero sirvió. O sea, por esa persona no hablarle de Cristo a ninguna para Dios no vale la pena. Dios no la tiene considerada porque no ganó ninguna alma. En las iglesias a la gente la torturan con eso. ¿Hace cuánto que usted no gana un alma para el Señor? Usted es una persona ingrata porque el Señor murió por usted y usted no está ganando almas. Y Dios va a poner esa alma que usted ganó, se la va a poner en su cuenta, porque cuando usted llega en la presencia de Dios, Dios le va a decir, mira, todas estas almas tú ganaste. Eso es mentira. En ninguna parte de la palabra de Dios dice eso. Es una mentira. A cada uno de nosotros Dios tiene recuerde que usted tiene dones, talentos, herramientas y funcionalidad. Y su función a lo mejor simplemente va a ser orar. O va a ser otra área, a lo mejor ni siquiera le va a hablar a una persona de Cristo. Pero va a cumplir la función que el Espíritu Santo determine que usted haga. Y por eso usted es menos importante que el que habló. El oído es menos importante que la boca. Los ojos son menos importantes que los pies. Las manos son menos importantes que la cabeza. O todo es un conjunto. Cuando usted entiende el conjunto, entiende lo que Dios mira. Dios no está mirando a cada miembro en particular, Dios está mirando el conjunto, el cuerpo. Cuando el cuerpo trabaja ordenadamente y hace lo que tiene que hacer, se cumplió la función. Dios está viendo el cuerpo, no cómo se destaca el oído, o cómo se destacan los ojos, o cómo se destaca la boca, o las manos que están sobresaliendo sobre los otros miembros. No. Dios ve el cuerpo completo. Y cuando usted trabaja en una comunidad, trabaja con una congregación, trabaja con el cuerpo del Mesías, usted trabaja, usted aporta, independiente lo que usted va a hacer, porque la función la va a cumplir conforme a lo que el Espíritu Santo haya determinado que usted como yo hagamos. Cada uno va a cumplir una función. Y si usted lo hace bien, para Dios es un siervo fiel y va a estar donde Dios quiere que esté. Y muchos que hoy en día se andan tratando de destacar sobre los otros y no trabajan para el cuerpo, y le van a decir, Señor, pero yo gané muchísimas almas, mira las almas. Y Dios le va a decir, ¿quién te mandó a hacer eso? No sé, pues el pastor me dijo. ¿Yo te mandé a hacer eso? No. ¿Entiende? Lo que yo tengo que hacer es lo que el Espíritu Santo me diga que tenga que hacer. Punto. Se acaba. Por eso es importante que usted vaya entendiendo la palabra de Dios. Hay mucha gente hoy en día que se proclama muchas cosas que Dios no los ha mandado a hacer y que muchos de ellos tampoco son de Dios. ¿Ya? Y dije que recuerden esto, dice en versículo 7 nuevamente de Gálatas, capítulo 1, versículo 7. No es la besorá, pero algunos hombres perturban a vosotros y buscan para mezclar la besorá del Mesías. ¿Usted conoce el Evangelio o la buena nueva del Mesías? Lo vamos a ver. ¿Ya? Hay mucha confusión con referencia a esto. ¿Por qué? Porque las denominaciones la han confundido. Por eso Pablo habla de
perturbar. Cuando usted está perturbado, pues está confundido. Los Gálatas estaban confundidos. ¿Por qué? Porque vinieron fariseos y le dijeron, mire, si ustedes creen que solamente se salvan por el sacrificio perfecto que hizo Yeshua, no es verdad, le dijo. Ustedes tienen que guardar la Torá. Para eso tienen que circuncidarse y guardar todo lo que la Torá dice. ¿Ellos lo hacían? No, pero le estaban poniendo una carga a los Gálatas. Y los Gálatas estaban perturbados, confundidos. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque le estaban poniendo algo que ellos nunca habían visto. Y Pablo le dice, ¿quién los enseñó a usted a enseñar estas cosas? Si no es verdad eso. Y ahí usted tiene también un grupo por ahí llamado raíces hebreas. Estas raíces hebreas también perturban mezclando el evangelio y diciéndole a la gente que el cristianismo está equivocado, le dicen, y es verdad, ¿ya? Pero luego le dicen, usted para ser salvo tiene que creer en Yeshua y guardar la ley, lo que le decían fundamentalmente los fariseos a los Gálatas. Usted no tiene que guardar la ley. La Torá de Moshe para nosotros nos sirve como enseñanza, ciertamente nos sirve, pero no es nuestra ley. Nosotros estamos bajo el pacto o bajo la ley de Yeshua el Mesías y bajo su pacto que es la gracia. Ese es nuestro pacto, esa es nuestra ley, la ley de Yeshua el Mesías por la cual nosotros nos regimos, ¿ya? La Torá de Moshe nos sirve. ¿Por qué? Porque así entendemos también el nuevo pacto. Y es nuestra enseñanza la Torá. Es como dice Pablo, es como nuestro profesor que nos va mostrando para cuando usted entiende completamente lo que es la gracia. ¿Por qué? Porque la Torá de Moshe nos va educando, nos va enseñando, nos va mostrando. Es nuestro profesor. Y eso es lo que tenemos que entender de la Torá de Moshe. Pero no es nuestra ley, no nos regimos por ella. Todos los que se rigen por ella un día darán cuenta ante el Señor Yeshua por la Torá de Moshe. ¿Por qué? Porque todo ser humano que no creyó en Yeshua va a ser juzgado conforme a la Torá de Moshe. ¿Ya? Eso está establecido. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con eso también, porque ellos les dicen, no, el cristianismo está errado, y le empiezan a mezclar también a nuestro Señor Yeshua con la ley. No, te puedes ser salvo, por Yeshua te salva, pero tú tienes que guardar la ley. Lo que hacían los fariseos, que, entre comillas, creían en Yeshua. ¿Ya? Por eso tenga cuidado con todos estos grupos. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es mezclar. Le están ofreciendo el altar de bronce y no el altar de cobre. El altar de cobre es la Besorá de Yeshua el Mesías. Representa su muerte y su resurrección. El altar de bronce solamente representa el engaño, la mezcla, y es la Besorá de Satán, engaño y esclavitud. Mientras que la Besorá de Yeshua es verdad, libertad y vida. ¿Entiende? Es la diferencia. Y eso un poco lo vamos a ir analizando, ¿ya? Voy a leer solamente el versículo 8 y con eso terminamos por hoy día. Vamos a Gálatas. Gálatas, vamos a seguir con la carta de Gálatas, ya el capítulo 1, para que usted vaya entendiendo lo que se le está enseñando en la actualidad y el Evangelio, ¿ya? Y después vamos a ir a 1 Corintios 15, ya una vez que entienda todo esto, vamos a ir a 1 Corintios 15 para que entienda el Evangelio, ¿ya? Entienda qué es el Evangelio, ¿ya? Y lo vamos a ir viendo de forma más, ¿cómo se llama? Más correcta, no sé si más correcta, pero más definida. Capítulo 1, versículo 8, Gálatas, dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare
otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, y aquí pone la palabra sea anatema. Esta palabra anatema significa maldito y está incorrecta. Dios no utiliza la palabra anatema, ¿ya? Esta palabra anatema de hecho no es del hebreo, sino que es del cananeo, ¿no? ¿Cómo se llama? Del arameo, ¿ya? Y no está ahí. Anatema no está ahí. Esa fue agregada por el cristianismo para decir que si una persona anunciara otro evangelio, mire, y quiero que entiendan esto, véanlo, léanlo con detenimiento, dice Pablo, mas si aún nosotros, o sea, si yo, dice Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, o sea, maldito. ¿Puede ser maldito Pablo? ¿Puede ser maldito Pedro? ¿Puede ser maldito Yohanan? ¿Puede ser maldito cualquier creyente? No. No puede. ¿Sabe por qué? Es lo mismo que si usted maldijera al sumo sacerdote. La ley prohibía, de hecho Pablo, ¿recuerdan cuando Pablo habla contra el sumo sacerdote? Le dice, tú pared blanqueada me mandas a golpear. Y lo otro le dice, tú maldices al sumo sacerdote. Y le dice, no sabía qué era, porque la palabra de Dios dice, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Ya? No se podía maldecir a quien era santo. ¿Entiende? No se podía maldecir. Según la propia Torá de Moshe, no se podía maldecir a quien era santo. Y que, como es usted, si usted creyó en Yeshua el Mesías, usted es santo. Es santo. Por lo tanto, ninguno le puede maldecir, porque usted es bendito. Recuerden cuando un rey contrató a un profeta, no me acuerdo el nombre en este momento, para maldecir a Israel, y no lo pudo maldecir, sino que las 7 veces que este rey le decía, maldícemelo, él lo bendecía. Bendito eres tú. Y lo bendijo 7 veces. ¿Por qué? Porque lo que Dios bendijo, ninguno lo puede maldecir. Es por eso que nosotros somos de bendición, no somos de maldición. Nosotros no maldecimos a la gente, las bendecimos, porque somos benditos. Y como somos benditos, bendecimos. Porque nuestra naturaleza no es de maldición, sino de bendición. Y tampoco cuando la gente a usted lo maldice, eso no pasa nada. Porque usted ni ningún creyente puede ser maldito. ¿Entiende? Por lo tanto, ese término anatema no corresponde. ¿Cuál es el término correcto ahí? Vamos a verlo. Dice, versículo 8. En efecto, si también nosotros o un ángel del cielo anunciare otra vez Orá, que no hemos anunciado, sea cortado. Este término era el correcto. En el Antiguo Testamento, cuando alguien hacía algo que Dios no le había mandado hacer, lo cortaban. ¿Qué significaba eso? Era echado de la comunidad o de la congregación. Lo echaban, porque estaba haciendo algo que no correspondía. A veces lo echaban por un cierto tiempo, ¿entiende? Hasta que la persona realmente entendía y ahí era aceptado nuevamente dentro de la comunidad. Otras veces lo echaban definitivamente. ¿Ya? Usted tiene, por ejemplo, el capítulo 5 de 1 Corintios de un joven que abusa de su madrastra. Él abusa de ella sexualmente y Pablo le dice a los corintios, no hay ninguno ahí que juzgue a este hombre, a este joven. Dice, yo, estando lejos, lo juzgué. Y que este personaje sea entregado a Satán para que muera, para que su espíritu, cuando venga el Señor, tenga vida. ¿Por qué? Porque era hijo de Dios. Pero ¿a qué lo entregó Pablo? A Satán, para que muera. O sea, le dijo, córtenlo, échenlo de ustedes, sáquenlo fuera, entréguenselo a Satán. ¿Ya? Eso es lo que dijo. Mucha gente cuando
sale, posteriormente empieza a pensar, y realmente el Espíritu Santo trabaja en él para que se dé cuenta en lo que estaba haciendo y que estaba haciendo mal. Y cuando se da cuenta, luego vuelve. ¿Y qué dice Dios con la restauración del hermano? Nosotros tenemos que restaurar al hermano, pensando siempre que eso me puede pasar a mí. ¿Entiendes? Por lo tanto, yo lo restauro a donde estaba. Si él viene realmente arrepentido de haber hecho tal cosa, ¿ya? En este caso, de anunciar un evangelio que no era el correcto, era otro evangelio, ¿ya? Por eso la palabra ahí correcta era cortado. Se cortaba por un cierto tiempo o definitivamente. Eran las dos opciones que se hacían en el pueblo de Israel, ¿ya? Pero no se podía maldecir. ¿Por qué? Porque ningún creyente usted lo puede maldecir. Ni siquiera un ángel, hermano. Recuerden, cuando el ángel Miguel está luchando contra Satán, no lo maldice. Le dice, Jehová te reprenda. ¿Entiende? Porque usted no puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Pero el cristianismo sí maldice. Y le pone ahí, sea anatema, maldito. ¿Quién le ha dado ese poder para hacer eso? Porque ellos se creen que son Dios. El cristianismo piensa que ellos son Dios y pueden hacer lo que ellos quieren. Pero no es así, ¿ya? La próxima semana vamos a seguir, el próximo viernes. Estudie, hermano, el capítulo 1 de Gálatas. Estudie también el capítulo 15 de 1 Corintios. Si lo puede leer completo, léalo, hermano, porque ahí habla de la resurrección de los muertos. Estúdielo completamente. Estudie Romanos capítulo 10. Estudie Juan capítulo 3. Tenemos Gálatas, Juan capítulo 3, Romanos 10, 1 Corintios 15. Lea esos 4. No le voy a ponerle más cosas porque tampoco es la idea. Pero léalo, cada uno, y póngale todo su sentido a la lectura. Y vea lo que dice ahí. Va a entender la resurrección de los muertos, el nuevo nacimiento. Va a entender los sistemas evangelísticos que no tienen nada que ver con Dios. Y va a entender también, dije, Juan 3, la resurrección, que es 1 Corintios y el Evangelio, Gálatas y otro pasaje, y Romanos. Va a entender lo que nosotros hacemos, que es creer y confesar. Cuando usted cree y confiesa, ¿qué está confesando? Que Yeshua es Elohim. ¿Por qué? Porque dice que Jesús, por ejemplo, la Reina Valera, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Cuando usted confiesa eso, está confesando que Yeshua es el Elohé. Porque el título Señor es dado al Elohé de Israel. ¿Y quién es el Elohé de Israel? Yeshua, el Mesías. Él es el Señor, dice Pablo. ¿Entiende? Y cuando usted lo confiesa, está diciendo que Él es Elohim, que Él es Jehová, porque Jehová es el Señor. Y eso se lo voy a mostrar el próximo viernes. Que Dios le bendiga y también, no sé si ya lo leí. Que Dios le bendiga y Proverbio, que es el otro pasaje que tengo a mostrar. Muy buenos días y gracias por estar ahí. Muy buenos días y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes.